Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo andan todos? Estaba chequeando acá también por la página del Facebook. Bueno, ¿cómo andamos? Un día fresco para hacer este vivo, este consultorio virtual. Bueno, un día también como para estar en casa, por lo menos a todos los que estamos en Argentina, tenemos un día bastante que se presta como para poder hacer este vivo. Bueno, realmente es raro, para mí es diferente. Verdad me hace acordar mucho de este tipo de vivos a cuando doy charlas por Zoom, en los cual a veces el contacto no es tan directo. El Instagram parece como que fuera más directo, donde uno va eh, leyendo los comentarios y demás. Por supuesto que tengo acá una persona que me está ayudando para guiarme con las preguntas y las inquietudes que ustedes van a ir eh, teniendo. No obstante, yo ya tengo armado un bosquejo de todas las cosas que fueron preguntándome eh, por el WhatsApp del consultorio o por las consultas más cotidianas que puedo tener, así que bueno, también un poco vamos a basarnos en todo eso. Bueno, quiero darle gracias por estar conectados un domingo, por estar ahí y por siempre hacerme llegar su afecto. La verdad que para mí es sumamente importante, tanto las críticas como los aciertos. Es una manera también de saber el camino por el cual voy, cómo corregir los errores, cómo eh, continuar por este camino que elegí hace mucho tiempo y que es el camino de la gastroenterología infantil. Eh, para arrancar un poquitito, bueno, me voy a volver a presentar, que muchas veces me preguntan por Instagram. Mi nombre es Diego Marmaruso, soy gastroenterólogo infantil, nacido en Pergamino, pero viviendo en Rosario. Ejerzo en Rosario, acá en Argentina, y también viajo a otras ciudades para hacer consultorio de gastro, como Juárez, Rafaela, Pergamino, que es mi ciudad natal, Salto, eh, y bueno, el fuerte más importante está acá, en el consultorio privado, y ya también hago consultorio en el Sanatorio de Niños acá de Rosario, y trabajo en el ámbito público en el Hospital Roque Sáenz Peña de Rosario. Bueno, dentro de la gastroenterología infantil, un poco me empecé a apasionar y especializar cada vez más en la parte de alergia alimentaria, trabajando con personas en la cual aprendo cotidianamente, que son los alergistas. Eh, Tengo el placer de trabajar con alergistas que tienen mucha ciencia y mucho estudio y son muy perfeccionistas, y eso a mí me gusta mucho. Y con el testimonio de ustedes, porque yo siempre digo que el testimonio de ustedes es fundamental para seguir creciendo. Lo primero que voy a hacer para mostrarles es un consenso, con el cual voy a basar un poco la charla a partir de ese consenso. Y ahí lo vamos a poner. Bueno, este consenso es el último consenso que salió muy fresquito, muy fresquito. Siempre es muy importante, sobre todo en estos temas, en la alergia alimentaria, más aún por el tema de los nuevos casos y por el tema de los diagnósticos y demás, estar muy actualizado. Este es el consenso sobre diagnóstico y tratamiento de alergia a la proteína de la leche de vaca de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición, que es una autoridad para nosotros, los gastroenterólogos. Este fue un estudio realizado por un grupo de profesionales de alto nivel que hicieron este consenso actualizando todas las últimas novedades sobre lo que es metodología clínica, diagnóstico, tratamiento, prevención, etcétera, etcétera. Y como les decía, este consenso salió fresquito, ahora en marzo de este año, con lo cual es sumamente importante tenerlo actualizado y tenerlo en cuenta. Obviamente que es un consenso para médicos, sobre todo para especialistas y para pediatras también, y un poco la idea es comentarles qué hay de nuevo de este consenso, y tiene que ver con las preguntas que nos hacemos cotidianamente. Sabemos que para nosotros, en la cotidianidad, la consulta de alergia alimentaria es una de las más frecuentes en el consultorio, muy frecuente, y las preguntas de los papás son bastante compartidas una con los otros. Yo digo que cada vez más las preguntas son compartidas en las inquietudes que van teniendo. Lo primero a saber siempre, cuando hablamos de alergia, es cuál es la diferencia entre las alergias. Porque a veces uno dice, o lo da por sabido, bueno, sí, tu hijo tiene alergia, o mira,
parece que tu hijo tiene alergia. Yo siempre digo que hay dos instancias muy importantes a tener en cuenta. La primera es hablar de presunción diagnóstica, es decir, siempre cuando el pediatra deriva al paciente al gastroenterólogo, a ese nene que tiene un síntoma sugestivo de APLB o de alergia alimentaria, siempre tener en cuenta esto de decir, bueno, puede ser alérgico, y no poner el sello de entrada. ¿Por qué? Porque uno lo ve muy frecuentemente esto de decir, bueno, no, mirá, parecía alérgico y no fue alérgico. Fue un cólico infantil del lactante, fue una regurgitación, fue un reflujo, fue una constipación transitoria, etcétera, etcétera. Es decir, que siempre lo primero que tenemos que tener en cuenta es que lo primero que basamos es la presunción diagnóstica. Y para la presunción diagnóstica es decir, bueno, sospechamos que tu hijo tiene una alergia alimentaria. ¿Por qué? Por los síntomas que tiene, que pueden ser cólicos, diarrea, deposiciones con mucho moco y sangre, llanto excesivo, dormir fatales, vómitos que no paran, urticarias, manchas en la piel, dermatitis recurrente, etc. Es decir, que el síntoma es lo primero que nos hace pensar. Y después de ese síntoma, nosotros antes de hacer un diagnóstico, podemos empezar a hablar de lo que es la alergia IgE mediada y la no IgE mediada, y entre medio tenemos la mixta, que tiene un poco de cada una de ellas. La mayoría de las alergias, un porcentaje altísimo, se lo llevan las no IgE mediadas, que son las que tienen la gran mayoría de los pacientes nuestros, es decir, la mayoría de sus hijos. Y son las que se resuelven más rápidamente en el tiempo, es decir, que son las que dan caca con sangre, o el vómito, la regurgitación, o el cólico intenso, es decir, las que tienen sobre todo problemas digestivos, por eso son las primeras que vemos nosotros, los gastroenterólogos. Y contraria a ellas, está la IgE mediada, es decir, la inmunoglobulina E es la encargada de manifestar ese tipo de alergias y se corresponde por urticarias o por reacciones que apenas el bebé consume el lácteo empieza a brotarse o se hincha. Esas reacciones IgE mediadas son las que más frecuentemente ve el alergista, porque son las más severas, las que se resuelven más tardíamente con el tiempo. Es decir, que a veces no la vemos tan en primera infancia, sino que lo empezamos a ver cuando son más grandecitos, cuando se enfrentan a ese alergeno. Por lo cual es muy importante tener en cuenta, antes de decir un diagnóstico, sospechar. A mí me parece que tu hijo tiene una alergia, esta alergia puede ser no IgE mediada o IgE mediada, o me deja dudas, tiene un poquito de síntomas digestivos y otro poquito de síntomas que puedan llegar a ser más cutáneos y la podemos involucrar como una alergia de tipo mixto. Una vez que nosotros podemos pensar en el tipo de alergia, ahí inmediatamente lo que vamos a hacer es llegar al diagnóstico, es decir, cómo yo diagnostico si es una alergia alimentaria o una alergia a la proteína de la leche de vaca. Y volvemos a este consenso que les contaba, lo primero a tener en cuenta es siempre, a partir de la sospecha diagnóstica, hacer, si el bebé toma solamente leche de mamá, hacer una dieta de exclusión durante 15 a 20 días de manera estricta, sin proteínas de la leche, y después volver a provocar el enfrentamiento para que se pueda ver el síntoma. Eso es fundamental porque nosotros de esa manera es cuando llegamos a hacer el primer diagnóstico necesario para saber si estamos frente a una alergia alimentaria. Obviamente que si el síntoma fue muy importante, como podría ser una urticaria, un nene que se brotó, o con proceso respiratorio, es decir, que puede ser una IgE mediada, ahí nosotros ya podemos tener otro tipo de precaución y no vamos a estar enfrentando por enfrentar. Entonces, es importante siempre tener en cuenta eso, ver dónde estamos parados y cómo estamos parados. Ahora, el primer error que se comete habitualmente, que lo preguntan mucho los papás, es ¿y qué tengo que hacer para hacer diagnóstico? El diagnóstico primero, y las guías lo siguen apoyando, es esto. Es la que es en el caso de que toma teta solamente, la dieta de exclusión y el enfrentamiento, y en el que toma leche de fórmula, una fórmula que sea hidrolizada extensa para empezar, o de aminoácidos, según la gravedad del cuadro, y ver si se tiene que enfrentar nuevamente. Ahora, yo tengo que hacer otro estudio en el primer momento de diagnóstico de laboratorio. No, esa es la primera respuesta. Es decir, no hay estudio que sea diagnóstico. Acuérdense siempre que la metodología diagnóstica acompaña, con lo cual lo primero que tenemos que hacer nosotros es esta prueba de sacar el alergeno y volver a introducirlo.
Todo lo que se utiliza como metodología diagnóstica, muchas de ellas están en estudio y muchas de ellas no tiene validez diagnóstica. ¿Cuáles serían estos casos? La sangre oculta en materia fecal, por ejemplo. Muchos me preguntan, Diego, vos sabés que mi pediatra o el gastro o esto me pidió sangre oculta en materia fecal. ¿Qué pasa con la sangre oculta en materia fecal? ¿Es importante diagnóstica de APLB? No. La calprotectina es diagnóstica de APLB. Tampoco. Habla de inflamación intestinal, pero lo que nos sirve la calprotectina sí para otro tipo de enfermedades, pero no es diagnóstica. Está en estudio esto de ver si la calprotectina sirve o no en algún momento como para ver este trastorno funcional madurativo. Pero en verdad no hay ningún tipo de laboratorio, ni siquiera pedir enseguida un laboratorio para ver la inmunoglobulina E o enseguida realizar un prick test, salvo que el alergista sea que por el síntoma que está provocando al paciente crea que es una alergia mediada, y de esa manera sí uno tiene que hacer ahí sí un prick test, no importa la edad del paciente. Eso siempre, siempre se debe resolver junto al alergista. Voy a ir a empezar a responder la pregunta a ustedes. Bueno, primero, una de las primeras preguntas. Voy a tratar de ser prolijo. ¿Qué pasa con los test de alergia? Bueno, ahí estamos hablando un poquitito de los test de alergia. Los test de alergia siempre son importantes cuando acompañan al diagnóstico. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que yo tengo un paciente que es me parece por la impresión clínica, que es una alergia no IgE mediada. Un nene que tiene caca con sangre, o vómitos, o diarrea, o mucho cólico. Ese paciente a mí me impresiona que es un no IgE mediado, con lo cual no le voy a realizar otro tipo de estudio para acompañar el diagnóstico. Yo tengo que hacer la dieta de exclusión y después de la dieta de exclusión evaluar cómo va continuando ese paciente al enfrentarse nuevamente. Es decir, que es la mamá y el papá los que me pueden decir si realmente hacemos diagnóstico o no. No tiene sentido pedir en ese paciente un laboratorio. ¿Por qué? Porque confunde más de lo que aclara realmente. Ahora, si es un paciente que tiene una urticaria o se brota, a ese paciente lo va a ver el alergista y el alergista seguramente le va a pedir alguna metodología diagnóstica. ¿Y por qué lo aclaro esto? Porque acá me preguntan si puede ser que realmente uno pueda tener una alergia aún con test negativo. Bueno, sí, depende del tipo de test negativo que tenga. Si es un paciente que tiene una alergia IgE mediada, obviamente que una IgE en sangre o un prick test va a ser fundamental, y la consulta con el alergista también, porque va a ser quien va a dar el seguimiento de ese paciente junto con el gastroenterólogo para ver cómo continuamos y cuándo se tiene que agregar algún tipo de alergia. Ahora, ¿se puede tener también síntomas respiratorios? Me preguntan acá. Sí, por supuesto que puede tener síntomas respiratorios. Recordemos que el ser humano no va a discriminar qué tipo de alergia tiene. ¿Qué quiero decir con esto? La alergia es un proceso de tipo inmunológico que tiene una causa, que puede ser una causa que es una carga genética, y a la vez un ambiente que va a favorecer que aparezca la alergia. Entonces, puede que ese paciente pueda tener, además de los síntomas digestivos o de los síntomas en piel, síntomas respiratorios. Y yo siempre les digo a veces cuando le doy el alta, tener en cuenta también de qué pueda quedar de esa alergia, o sea, qué pasa con esa marcha alérgica. Por eso el alergista siempre le dice, quizás ahora resolvemos la alergia digestiva, pero hay que ver cuánto puede quedar de otro tipo de alergia si su carga genética es una impronta interesante. Bueno, ¿qué hacer con la disbiosis y cómo tratarla? La disbiosis siempre lo aclaramos nosotros con los alergistas y los pediatras también, tiene que ver mucho con una alteración en la microbiota normal del recién nacido. O sea, todos tenemos una microbiota que es la que traemos de mamá, y esa microbiota es la mejor del mundo. ¿Qué significa esto? Que hay factores que van a hacer que esa microbiota se altere. El parto por cesárea, el uso de antibióticos, el uso excesivo también de algún tipo de medicación, los antiácidos, el uso de la mamadera de inicio, o la leche de fórmula. Todos esos son factores que pueden influir en nuestra microbiota. ¿Y qué hacen esa microbiota? La van mutando, la van transformando. Y eso es la disbiosis intestinal. La disbiosis intestinal en verdad es un cambio en la microbiota. Ahora, ¿se trata esa microbiota? ¿Se trata esa disbiosis? Lo que nosotros hacemos, en verdad, cuando tenemos un paciente APLB, es precisamente, como hablamos otra vez con un papá en una videollamada, es despejar la duda de que si realmente puede ser solo una disbiosis, una inmovilidad intestinal, o ya tiene
la impronta de esa alergia alimentaria. Es decir, cuando hace el síntoma, uno ya sabe de que si yo le doy el alergeno, tiene la reacción de que eso es una alergia alimentaria y que no estaríamos frente a una simple disbiosis. Yo siempre digo, esta frase de los papás en el consultorio que es, bueno, a ver, yo tengo la PLB, perfecto. Anteriormente tuve una disbiosis, seguramente sí, pero no todas las disbiosis terminan en una alergia alimentaria. Ahora, si los bebés son más grandes, se resolvió la alergia alimentaria y volvieron a aparecer síntomas de diarrea, dolor de panza, mala absorción, le llamamos nosotros, o sea, absorber mal los nutrientes, ahí podemos estar frente a una disbiosis y ahí sí se puede tratar como tal. Eso es diferente, hay que buscar otra causa ahí. Acá me preguntan, bien, un paciente que está con fórmula hidrolizada extensa, les quiero aclarar, cuando hablamos de fórmula hidrolizada extensa, es muy importante, ese es un error muy, muy común que vemos en el consultorio, mamás que están con dieta de exclusión estricta y la leche no es la correcta. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos una leche que es la hidrolizada parcial, que son las fórmulas HA, las Comfort, que son preventivas de alergia, que se tienen que dar por algunos meses nada más, no más de 2, 3, 4, 5 meses. Por eso yo siempre les digo también a los pacientes esto de que extender tanto las fórmulas HA tampoco está bueno, porque una fórmula que en un nene sano no tiene sentido. Sí se dan estas fórmulas preventivas de alergia cuando yo tuve un hermanito que fue a PLB y esta mamá tiene su bebé y le tienen que introducir una fórmula, siempre sugerimos que dé una fórmula hidrolizada parcial, se le llama, de estas HA o Comfort, para prevenir la alergia. Ahora, cuando se desarrolló la alergia, yo tengo que dar una fórmula hidrolizada extensa. Y puede ser Nutramigen, Nutrilon, Pepti Junior H, Pepticineo, Alfaré. ¿Qué cambia cada una de ellas? Cambia el tipo de proteína rota o hidrolizada. Por eso, no se angustien cuando por ahí el gastroenterólogo les dice, bueno, mira, aunque vos tengas una leche hipoalergénica, a veces puede que no sea la adecuada, porque uno no sabe de entrada qué tipo de alergia tiene el bebé. Es decir, si es una alergia a la caseína, que es una porción de la proteína de la leche, o a la proteína del suero. Y esas leches, algunas están con la proteína rota, pero la del suero, y otras con la de caseína. Y a la vez, cada una de ellas tiene también agregados de probióticos diferentes. Entonces, puede pasar de que uno tenga que cambiar la fórmula hipoalergénica porque no tiene buena tolerancia en ese bebé. Ahora, cuando yo tengo que hacer el enfrentamiento, que me preguntan a mí acá, dice, ¿puede ser que me pueda enfrentar con una fórmula deslactosada o una común? A veces el enfrentamiento lo decidimos hacer con una deslactosada porque la lactosa es un azúcar que, si bien nos genera alergia, obvio, para no generar síntomas que confunden con esa intolerancia, que es el cólico, el dolor, los gases, uno prefiere hacer el enfrentamiento con una fórmula deslactosada que tiene proteínas puras, al igual que la proteína que tiene una leche común. Por eso se puede hacer ese enfrentamiento. Pero cualquiera de las dos está bien. Bueno, muy buena pregunta acá. Acá me preguntan, tengo una bebé de 6 meses que hace cacas muy duras y le estoy dando Varex. Si se lo vuelvo a dar, si lo dejo de dar, perdón, vuelve a salir duro y sufre. Esto es muy buena pregunta, ¿por qué? Porque es muy diferente la constipación que puede tener un bebé por APLB, y volvemos al consenso que le mostré al comienzo, porque para tener relación de la constipación con la alergia, tiene que ser asociada a algunos otros síntomas que le den fuerza a ese diagnóstico de APLB. Es decir, un bebé que no hace caca 2, 3 días, 4, 5 y después hace blando, explosivo, ese no es una constipación que tenga que ver con alergia a la proteína de leche de vaca. Ahora, si ese bebé es constipado, sufre de cólicos, está aparte con dermatitis en la cola, etcétera, y es menor de 6 meses, generalmente, uno puede asumir que pueda ser también un síntoma de APLB. Pero en este bebé de 6 meses que está tomando medicación para la constipación, esto en el primer momento, que es los 6 meses de vida, es el primer momento de la vida en la cual los chicos tienen constipación funcional y que se da por el agregado de la alimentación complementaria. Y como les digo siempre yo a los papás en el consultorio, por más que yo le dé 1 litro de jugo de naranja, es un trastorno funcional típico de la edad. Lo que pregunta esta mamá es muy cierto. Yo le doy el laxante y cuando lo saco parece que vuelve todo para atrás. Y uno piensa que es un acostumbramiento. O los pediatras a veces le dicen, no, mira, no le des mucho, dale unos días nada más. No. Cuando uno da un laxante lo tiene que dar por un tiempo determinado, ir ajustando la dosis en función de lo que necesite mi paciente,
y que cuando lo saques y vuelva a constiparse, no significa de que vaya por mal camino, significa que ese intestino necesita momentáneamente ese laxante, que no va a generar acostumbramiento ni mala absorción, y después veremos más adelante de sacarlo. O sea, en este primer momento no es tiempo de sacarlo. Bueno, ¿qué pasa cuando, acá otra pregunta, ¿qué pasa si no responde a la dieta? Muy buena pregunta también. Ustedes vieron que hay muchas dietas de exclusión, las dietas de exclusión a veces son demasiado estrictas, es decir, ¿qué significa demasiado estricta? Que estamos viendo dietas de exclusión que son de muchos alergenos, la mamá está perdida y no sabe ya en qué momento, cuál es, digamos, la exclusión que tiene que hacer. Siempre uno debe empezar, o por lo menos lo que hago yo, empiezo con pocos alergenos, sacar la proteína de la leche, que no significa solo lácteos y derivados, sino toda la proteína de la leche. Y a veces cuando la mamá te dice, mira, consumí algo que tiene soja, o me doy cuenta que con la soja también, sacamos la soja que es prima hermana de la leche. Y después uno va sacando, dependiendo de lo que te va contando la mamá, los alergenos posibles que puedan generar también algún tipo de reacción. Pero sacar todo de entrada no está bueno porque uno está perdido y no sabe qué pasa, a ver cuál es el alergeno que está provocando dicha reacción. Ahora, esto que me dicen, bueno, puede ser que a lo mejor no responda a la dieta. No, la dieta va a responder, pero en verdad a veces puede ser que uno nos esté pasando de que pasa alguna traza o alguna proteína oculta y por eso siga con síntomas. Pero recuerden que la estabilización, cuando yo arranco con la dieta, es de 4 a 6 semanas el tiempo que tarda en estabilizar ese intestino. Con lo cual, ténganse paciencia. Hay que ir de a poquito viendo que los cambios vayan pasando y incluso a veces en la caca con sangre no pasa de un día para el otro que dejan de sangrar. Y a veces aparecen un puntito. Yo les digo a las mamás, bueno, mira, si vos venías con mucho sangrado y ahora tienes un puntito cada tanto, vamos por buen camino. Hay que ajustar un poco las cosas y no más que eso. Probióticos, tema probiótico. Preguntan acá, ¿se puede dar un probiótico a un bebé de 4 meses? Bueno, yo sé que el tema de los probióticos está muy en auge y está bueno eso también, porque el probiótico es, como yo le digo, el bicho bueno que viene a nutrir ese intestino que puede tener una disbiosis, una alteración en su microbiota. Ahora bien, ¿cuál es el probiótico adecuado y en qué momento darlo? Es dependiente de cada niño. Por eso, a veces cuando preguntan muchos en los grupos, dicen, a mí me han dicho las mamás, no, pregunté en el grupo y a alguna le gusta este, a alguna le gusta lo otro. Y yo digo, mira, va a ser una experiencia muy personal lo del probiótico, porque uno va a decir, ¿le puedo dar Biogaia, por ejemplo, a un paciente con alergia? Sí, lo puedo dar, pero hay pacientes que no lo toleran bien, hay otros que lo toleran muy bien y que tienen buena respuesta, porque el Biogaia actúa mucho en el cólico infantil, entonces el paciente que es muy colicoso, a veces utilizamos ese probiótico para ver qué respuesta tiene. Yo soy prudente en la cantidad de tiempo que lo doy, siempre de ir evaluando cómo lo voy dando. La enterogermina es un probiótico que es muy bueno para lo que es el sobrecrecimiento bacteriano, es decir, para esa alteración de la microbiota, cuando hay diarrea, demasiadas cacas explosivas, ayuda muchísimo a reconstruir la flora bacteriana, o yo lo doy también como coadyuvante, digamos, de la manito del paciente que toma antibióticos, a veces cuando doy antiácidos también, para que no altere tanto la microbiota. Es decir, que cada probiótico es distinto. Y sí, se puede dar, eso lo tienen que evaluar, por supuesto, con el gastro y el pediatra, pero tener en cuenta también que no hay probiótico mejor que la teta de mamá. La teta de mamá tiene el mejor probiótico del mundo. Por eso, uno de los últimos consensos de esto también hablaban de los probióticos y decían que si bien se utilizan un montón, no hay nada que esté tan en auge de decir hay que dar probióticos. Uno lo utiliza, pero no hay nada indicativo de que es terapéutico o tratamiento. Yo una vez en un juego ahí de Instagram les puse esto de que el probiótico era terapéutico o tratamiento, y no es tratamiento de, digamos, uno tiene que evaluar en quién damos y por qué lo damos. Y las leches de fórmula también tienen probióticos, con lo cual, dependiendo de cada fórmula, son probióticos diferentes que tienen y ayudan también en esto del desarrollo de la buena microbiota. Bueno, muy buena pregunta, lo mismo que hablábamos de las fórmulas. Cuando yo veo que hay, ¿cuándo pasa una leche de aminoácidos? La voy a dar vuelta la pregunta. La fórmula de aminoácidos se utiliza cuando no responde a la fórmula hidrolizada extensa, es decir, un bebé que viene con muchos síntomas, le doy una fórmula hidrolizada extensa de las que le dije y no responde, sigue con muchos síntomas, sigue con mucho cólico, con dolor o con mucho sangrado, uno puede pasar una leche de aminoácidos para ver
qué respuesta terapéutica tiene. Y dentro de las fórmulas de aminoácidos también uno puede evaluar a veces, cuando no anda bien con una, probar con la otra, porque todas las fórmulas están hechas distintas. Entonces, eso, por ejemplo, se me ocurre, si yo tengo un paciente que debuta con un síntoma muy severo, yo generalmente ayudo con una leche de aminoácido de entrada. ¿Por qué? Porque quiero directamente tener una proteína que no tenga nada. O sea, tener aminoácido significa que no hay, la proteína no está. El aminoácido, acuérdense que es la parte de la proteína ya, con lo cual no tenemos proteína cortada, es directamente la parte final, ya nada. Es el último escalón, como les digo yo. Muy buena pregunta acá también. Bueno, yo tengo una bebé de 2 años y 2 meses, dice APLB y alergia alimentaria múltiple, ya come casi todo. ¿Cuándo sabía que es el momento para el reto de la leche? Bueno, acá esta mamá me pregunta algo que me encanta y que me da pie para hablarlo también, que hablaba también en el consenso, de vuelta. Esto del reto de los 4 días o los 3 días, estos son maneras de enfrentar. Nunca, nadie tiene la respuesta absoluta. ¿Qué quiero decir con esto? Hay algunos gastroenterólogos que lo que hacen es ir agregando, digamos, cada 3 o 4 días algún tipo de alimento nuevo. Hay otros que lo hacemos más lento y otros que lo pueden hacer más rápido. Eso es individual, porque sé que en los grupos muchos dicen, no, pero mi gastro me dio esto, mi gastro me dio, no, y me dice que bueno. Pero esta mamá dice algo que es muy importante. Dice, después de 2 años y 2 meses, yo estoy comiendo esto, ¿cuándo es el momento de enfrentar con la leche? Yo siempre para llegar al enfrentamiento con la leche tuve que haber pasado un enfrentamiento con el horneado primero, después después del horneado con el queso, después con el yogur, o sea, con todos los derivados lácteos de manera escalonada y por último con la leche de manera ascendente. Y la leche que se utiliza también depende del paciente y del grado de alergia que tuvo. Algunos lo hacemos con la HA, con la sin lactosa, otros lo hacen directamente con la fórmula común. Eso va a depender de cada uno de los gastroenterólogos o alergistas en función de lo que se sientan cómodos. Yo con los alergistas que trabajo tengo la misma metodología de lo que es el escalonamiento de la leche, lo hacemos de la misma manera y lo hacemos de manera progresiva. Y siempre, siempre teniendo en cuenta la sintomatología del bebé que tenés enfrente. Yo les digo a los papás que es importante el primer síntoma y el último síntoma. Por esto que pregunta esta mamá de cuándo enfrentar. El primer síntoma, porque se sabe por norma que a los 6 meses de una APLB no IgE mediada, a los 6 meses del diagnóstico, yo puedo probar tolerancia. Empiezo con la tolerancia de manera indirecta, primero la mamá y después, cuando yo termino con la mamá, con el bebé. Hay muchos que lo hacen de manera par, o sea, mamá y bebé al mismo tiempo. Yo no soy de los que hace así. Primero la mamá y después el bebé. Por otro lado, el último síntoma, porque si a mí esa mamá me dice, no, mira, no tiene síntomas hace 5 meses y ya pasamos 6 meses del diagnóstico, yo puedo enfrentar también. Ahora, si pasaron 6 meses del diagnóstico, pero tuvo síntomas la semana pasada, yo voy a esperar a estabilizar para probar el enfrentamiento. Perdón que tengo tantas preguntas, no me quiero perder ninguna si te voy respondiendo. Muy buena pregunta acá también. ¿Qué hay relación del hipotiroidismo con las alergias alimentarias múltiples? El hipotiroidismo es una enfermedad de tipo autoinmune como la enfermedad celíaca, digamos, son enfermedades que tienen relación, el hipotiroidismo, la diabetes, la enfermedad celíaca. No tiene por qué tener una alergia alimentaria múltiple un hipotiroideo, no tiene por qué, puede ser totalmente casual. Pero el hipotiroidismo sí, si hablamos de gastro, siempre es derivado para los gastroenterólogos para ver si no tiene enfermedad celíaca, porque puede ir de la mano, tiene predisposición a tener enfermedad celíaca el hipotiroidismo. Bueno, acá me dice Nelly Gironda, alguna pregunta muy importante, ¿cómo se puede tratar el reflujo gastroesofágico? Siempre, siempre tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo el vómito o la regurgitación del lactante pequeño, el vomitador feliz y el reflujo patológico. ¿Qué significa esto? Yo tengo un bebé que vomita un poquito, pero se ríe, crece bien, no tiene dolor abdominal. O sea, un bebé que nosotros le llamamos vomitador feliz o regurgitador, en ese bebé no se trata. Ahora, tenemos que tener en cuenta, sí, la posición para dormir, cómo está tomando la teta, detenernos a ver cómo toma la teta o cómo le da mamadera, si esa mamá tiene mucha leche, si generalmente le da mucha cantidad de leche muy seguidito. O sea, hay cuestiones anatómica y fisiológica que tienen que tener en cuenta. Ahora, si yo tengo un bebé
que todo el tiempo está llorando, irritable, la mamá está con la dieta de exclusión, se tira para atrás, ese bebé puede tener un reflujo patológico y a ese bebé lo tenemos que tratar. Pero lo que tratamos de hacer siempre, antes de tratarlo, y yo lo digo mucho en el consultorio, es primero descartar alergia. Es decir, si ese bebé no tuvo ninguna dieta de exclusión todavía a la mamá, lo primero que tengo que pensar es que si es un reflujo asociado a alergia. Y después, si no mejora con la dieta de exclusión, lo vuelvo a enfrentar y el bebé sigue llorando, etcétera, yo puedo tratar el reflujo. A veces tenemos niños que están medicados y con la dieta desde el primer momento, desde el momento cero, y tratamos de no hacerlo eso porque en verdad enchastramos la cancha, como digo yo. Pero si el síntoma de reflujo es muy importante y ese bebé está con dieta de exclusión, uno tiene que hacer prueba terapéutica de la medicación para ver, por lo menos durante 4 o 6 semanas, si mejora con la medicación y después evaluar cómo seguir. Es decir, si tenemos que continuar o no, o si hay que cambiar de medicación o no sirve la medicación que le estamos dando. Sofía me pregunta, dice, muy buena pregunta también. Eh, un bebé que es APLB o y alergia alimentaria con alergia alimentaria múltiple, que inicia alimentación complementaria, ¿puede reaccionar a los alimentos de forma directa y que la mamá consumía antes? En verdad es así. La alimentación complementaria es lo mejor que nos puede pasar para las alergias alimentarias múltiples y la alergia a la proteína de leche de vaca, como así también para el reflujo. Es decir, que no se debe retrasar la alimentación complementaria en un niño APLB. Eso es un falso concepto, como así también es un falso concepto que tengamos que dar alimentos de manera muy poquitito, poca cantidad. Es decir, uno tiene siempre que arrancar la alimentación complementaria a los 6 meses de edad del bebé, si es por edad corregida o por edad real. Un bebé nacido a término, de las 38 a las 40 semanas, tiene que empezar a los 6 meses con la alimentación complementaria. ¿Qué pasa? Después uno tiene que discernir siempre esto que me pregunta Sofía, si realmente es una alergia alimentaria que tenga que ver que me está haciendo mal el alimento por intolerancia, o sea, porque es un alimento nuevo que el bebé no conoce, o porque una reacción alérgica. ¿Cómo me doy cuenta? Si el bebé llora, tiene gases, pero después está bien, digamos que es una transición, yo lo que puedo hacer, si me da mucha duda ese alimento, lo saco y lo vuelvo a dar a la semana. Pero si es un bebé que, supónganse que venía con caca con sangre, anduvo bien y en la alimentación complementaria le doy un alimento y sangra, tendría que evaluar el tema de que se podría hacer una alergia. Pero la verdad es que lo que dice Sofía es verdad, si esta mamá ya consumía el alimento, es raro, pero recordemos que por pecho materno pasan 100.000 veces menos proteína que lo que pasa de manera directa en ese bebé. Acá me pregunta Steffi, ¿qué leche antirreflujo aconsejo? Bueno, también la pregunta es muy amplia y muy buena. ¿Por qué? ¿Cuándo doy primero una leche antirreflujo? La leche antirreflujo es esencial en el paciente que tiene reflujo fisiológico o vomitador feliz. Y la leche antirreflujo se aconsejan durante los primeros 6 meses de vida. Yo después del sexto mes, si ya tiene alimentación complementaria, sugiero dejar de lado la leche antirreflujo porque no tendría sentido, en verdad. Ahora bien, eh, ¿cuál es la fórmula adecuada? Todo depende de si ese reflujo es puro o se asocia también a alcohólico, porque hay una de las fórmulas AR que tiene también una hidrólisis parcial, o sea que tiene menos proteína, y hay otra que tiene menos lactosa. Entonces uno va utilizando en función del caso del paciente que tenemos enfrente. Después, las fórmulas antirreflujo son todas buenas, pero todas tienen diferentes tipos de espesantes, con lo cual puede pasar, como decíamos hoy, con las fórmulas antialérgicas, que yo de una fórmula R que le caiga mal y le cambio a otra y ese bebé le cae bien. O sea que es importante ir viendo a ver cuál es la correcta para ese bebé. Muy buena pregunta, acá me pregunta Nati, si puedo hablar de los niños APLB IgE mediado. El paciente IgE mediado, o sea, ese bebé que tiene síntomas que son, parece que fueran de IgE mediado, parece que fueran más severos pero que todavía no lo sabemos como si es IgE mediado, pero yo lo derivo con la alergista y la alergista me dice, mira, le hice el prick test y le dio positivo, a huevo, a leche, a soja, lo que sea. A mí como gastroenterólogo, ese bebé ya tiene la mirada del alergista. ¿Qué significa esto? Que yo no lo voy a enfrentar hasta que el alergista no vuelva a repetir un prick test y ese prick test me dé negativo. Miren, hay una mamá, un caso muy interesante que lo tenés hablado con la mamá, que una madre
súper prudente, que la verdad que si no fuera por ella, no hubiera llegado a ese diagnóstico. La mamá le daba teta exclusiva a su bebé, y en los laboratorios, cuando llegó al año, ya veía que seguía con síntomas, le decían que era una alergia no IgE mediada, y en el laboratorio le venía una inmunoglobulina E elevada. La mamá seguía con la dieta sin excluir nada, porque su bebé no tenía tantos síntomas, pero no le daba alimentos hipoalergénicos, digamos, de leche y demás a su bebé. ¿Qué pasa? Volvimos a repetir el laboratorio y le vino muchísimo más elevada su inmunoglobulina E específica. Entonces, ¿qué hablábamos con esta mamá? ¿Por qué le da tan elevada y no tiene tantos síntomas? Porque, como me dijo la alergista a mí, María Eugenia, muy bien explicado, que el proceso inmunológico está. Entonces, ese bebé yo le sigo exponiendo a la proteína, quizás no tiene síntomas severos, pero sigo desencadenando una respuesta inmunológica. Entonces, ¿cuándo enfrento un bebé IgE mediado? Siempre cuando el alergista lo decida en función de los test cutáneos o test de laboratorio. Yo no los enfrento per se por mí solo. ¿Por qué? Porque normalmente los que son IgE mediados, según el grado de alergia, según el grado de respuesta a través del diagnóstico por los test, los enfrenta el alergista en el consultorio, no se enfrenta en casa como el no IgE mediado. Son diferentes. ¿Por qué? Por el miedo que uno tiene siempre a la anafilaxia, es decir, a esa reacción severa que gracias a Dios pocas veces se da, pero bueno, uno la tiene que tener en cuenta en el IgE mediado y por eso tiene que ser prudente en el enfrentamiento. Natalia Verónica Pro me dice, ¿cada cuánto debo hacerle estudios para diagnosticar si mi hijo es celíaco? Soy mamá celíaca y como sé que los resultados de sangre son exactos. Muy, muy buena pregunta. Mamá celíaca significa que ya tiene tu bebé carga genética. ¿Qué significa esto? Que puedo tener la precaución o el miedo de pensar que va a ser un hijo celíaco. Ahora, siempre, hasta los 2 años, los laboratorios pueden venir un poquito alterados, o sea que ser negativos. Pero si tu bebé tiene 2 años, ya estuvo consumiendo gluten sin ningún problema, porque no se saca el gluten preventivamente, y el laboratorio de los anticuerpos antitransglutaminasa, que es el más efectivo, y una IgA total da negativo, yo no tengo que ir todo el tiempo detrás del laboratorio. ¿Qué quiero decir con eso? Tengo varias maneras de poder ir viendo cómo estoy parado. Si no hay clínica, no hay síntomas, bueno, puedo pedir un laboratorio, a lo mejor una vez al año, para ver qué pasa, si tiene el anticuerpo positivo, pero si contrariamente tengo mucha clínica, muchos síntomas, pero los anticuerpos me dan negativo, está la posibilidad de que yo pueda hacer un estudio genético en mi hijo. El estudio genético para la enfermedad celíaca me ayuda a descartar la enfermedad. Si me da negativo, lo descarto. Si me da positivo, tiene el gen. Con lo cual, después uno evalúa si este paciente va a ir a biopsia o no va a ir a biopsia en función de la clínica. Nunca se saca el gluten de antemano, recuérdenlo. No se hace ni para diagnóstico ni se hace para prevención. Sebastián me dice, doctor, ¿puede un niño a partir del año desarrollar APLB? Sí, Sebastián, por supuesto que sí. Puede ser un bebé, como yo decía, el caso de esta mamá, que se alimentó a teta exclusiva, la mamá no consumía tantos lácteos derivados, el bebé nunca había tomado lácteos porque tomó siempre teta, y después del año empezó a consumir lácteos y empezó a desarrollar síntomas de alergia. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Primero es el diagnóstico si es una APLB no IgE mediada o IgE mediada. Si vemos que le hacemos los test con el alergista y da todo negativo y pareciera que es un no IgE mediado, obviamente se tiene que hacer el mismo camino que si hubiera sido un bebé. Se tiene que hacer la dieta de exclusión y ver qué pasa cuando vuelve a enfrentarse. Pero sí, por supuesto que no hay edad para que yo diga, a partir de ahora ya no se es más alérgico o es imposible que sea alérgico. Rosario me consulta, ¿puede haber intolerancia temporal a la leche de vaca por inmadurez o por disbiosis? Sí, muy buena pregunta, Rosario. Primero, la intolerancia y la alergia son totalmente distintos, y lo dijo muy bien Rosario. Yo puedo tener intolerancia transitoria porque es secundaria. Un bebé tiene muchos cólicos, tiene inmadurez intestinal, un prematuro, estuvo con antibióticos, pero no desarrolló alergia. Pero yo veía que a lo mejor algo de la leche no andaba bien, qué sé yo, bueno, esos bebés hacen intolerancia transitoria. Por eso, la fórmula sin lactosa, digamos, cualquier leche sin lactosa, tratamos de no darla durante un año, tratamos de darla 2 o 3 meses a ver si resuelve su intolerancia y después ver cómo seguimos. Si cuando uno agrega la lactosa aparece el síntoma, es una intolerancia secundaria.
Y si son nenes más grandes, hay que descartar otras causas, parásitos, disbiosis, etcétera, que puedan dar esa intolerancia secundaria. O, como decíamos, la enfermedad celíaca. Nadia me dice, escuché que si damos al bebé APLB trazas de leche, solo logramos tolerancia y no supera la alergia. Y también escuché que el bebé reacciona a cualquier traza porque es alérgico. Bueno, en verdad lo de las trazas siempre es un tema de discusión en los grupos de mamás. Che, mi gastro me dijo que sí, que está bien que le dé las trazas. No, a mí me dijo que no. ¿De qué depende? Depende de la individualidad. Como hablamos siempre con María Eugenia nosotros. ¿El bebé es APLB? Sí. ¿Como todos? Sí, pero es individual el tratamiento. ¿Por qué? Porque mi bebé no responde igual que el otro. A mí me dice a veces la mamá, Diego, en el grupo cuentan casos más severos que mi hijo, por supuesto. Entonces, ¿por qué eso? Hay bebés que pueden tolerar algunas trazas que vaya a consumir la mamá, y hay otros bebés que con pocas trazas ya reaccionan. Es más, se sabe cada vez más, en esto de los consensos, que el bebé que es no IgE mediado, APLB, que tiene la caca con sangre, a veces es mucho más reactivo que algún otro tipo de bebé que tenga cólicos o vómitos, etc. Es decir, yo le hago el chiste siempre a las mamás, que hay bebés que por ahí, cuando la mamá ve una vaca de acá a una cuadra, ya sangran, y hay otros que no tienen esa respuesta. ¿Y de qué depende eso? Del intestino de cada bebé. Es decir, que es diferente. Por eso, esto de la contaminación cruzada o el contacto cruzado y lo que es la traza, depende de cada uno de los bebés. Yo, si tengo un bebé APLB, realmente a mis pacientes, a las mamás, le digo que las trazas tampoco las consuman. Después, si veo que no hay síntomas durante un tiempo, lo primero que uno puede empezar a agregar son las trazas para ver si realmente generamos tolerancia, que es lo que decía por ahí Nadia. Esto de la tolerancia es eso, la tolerancia es decir, que mi hijo empiece a reaccionar positivamente con aquello que antes le hacía mal. Marina me dice, después del diagnóstico de APLB, ¿cuánto se espera para el desafío? ¿6 meses, Marina, o el año de vida? Lo primero que venga primero. Si tu bebé tuvo diagnóstico al segundo mes de vida confirmado, al octavo o noveno mes se puede empezar. Critican mucho eso. Es algo que yo lo veo y me han contado muchas mamás. Che, en el grupo critican que vos ya me diste el desafío. Yo hago lo que las normas dicen. Ninguno creo que se va de las normas. Yo soy muy así estructurado en esto. Y las normas dicen que a los 6 meses del diagnóstico en un APLB no IgE mediado, se puede empezar la tolerancia materna. O al año de vida si te llegó antes que lo que es el diagnóstico de los 6 meses. Pero no dice en ningún lado que al año de vida se empieza, que al año y medio, que al tanto tiempo. No, no. Uno tiene que empezar cuando ve ese bebé que está bien. Yo, como siempre les digo, le preguntamos el primer síntoma y el último, para saber dónde estamos parados y a ver si esta mamá, la misma mamá, yo digo siempre, y el papá te dice, che, no puedo empezar a consumir algo porque lo veo bien hace ya 1 o 2 meses que no tiene un síntoma. Y el temor va a estar siempre. No piensen que no se van a asustar por la tolerancia. Y otra cosa importante, no se vuelve a cero. Porque a mí también me han dicho, y bueno, pero a mí me dicen las mamás que ya veo que tengo que volver todo a cero. No. No significa que yo vuelvo a cero. Me sirve a veces también para ver dónde estoy parado. Bueno, me fue mal con el horneado, ya empezó a llorar, empezó a tener deposiciones con sangre. Bueno, freno ahí, no sigo. Y a veces se puede seguir avanzando y frenar cuando me parece que hay un síntoma. Malvina me dice, luego de los 12 meses, ¿es necesaria la leche? Muy bien, ¿y qué alimento de seguridad? Muy buena pregunta, Malvina, perdón. A los 12 meses, no que a los 12 meses no doy leche, proteína de la leche de vaca, realmente. Sobre todo, por supuesto, cuando hay alimentación a teta de mamá. Y después del año, no significa que tenga que consumir la leche. O sea, un bebé que no toma fórmula, ¿le tengo que dar leche? No. Ahora, si yo hago un puré, supongamos, y le pongo leche de vaca al año y medio, ¿está mal? No pasa nada. En verdad, las normas también dicen que después del año es preferible la leche común de vaca fluida, que tiene menos azúcar que las leches de fórmula, que son las maternizadas que veníamos utilizando. Ahora, ¿pasa algo si yo no le doy leche a mi bebé? ¿Puedo suplementarlo con otra cosa? ¿Puedo suplirlo por otra cosa? Sí. Las nutricionistas todo el tiempo hacen eso y dicen eso. Mi hijo más grande, que tiene 10 años ahora, no tomó nunca de la teta, pasó, como yo le digo, al jugo de naranja exprimido y a consumir derivados lácteos y nunca tomó la mamadera con fórmula con leche de vaca. Y nunca tuvo déficit. Y siempre fue acompañado también por consulta con nutricionistas. Grisel pregunta, mi segundo hijo de 3 años es APLB, estoy embarazada de 8 meses,
¿qué posibilidad existe que mi tercer hijo sea PLB? Muy buena pregunta, Grisel. En verdad es así. Cada papá alérgico da una impronta de un 40% de alergia. Si yo tengo un bebé que fue alérgico anterior, más una mamá alérgica, ya hay un 80% de probabilidad que pueda ser alérgico. No se hace dieta en la madre cuando nace tu bebé, ni se tiene que hacer nada preventivo. Se tiene que dar teta sin ningún problema, pero si alguien le quiere dar una mamadera, le corta las manos, no, mentira. Si alguien le quiere dar una mamadera de fórmula, yo siempre a los que son segundo hijo, tercer hijo de un paciente que anteriormente fue a PLB, les doy la latita del hidrolizado parcial por si alguna vez, en algún momento, sobre todo en los sanatorios, le quieren incorporar alguna leche, que no le incorporen la leche de fórmula común, sino que le den la preventiva de alergia. Leila me pregunta, mi bebé al mes se brotó, reflujo, cólico, ronquido, ¿cómo sé si es IgE mediado o no? Bueno, si mejoró mucho junto a la medicación para el reflujo y está bien, en verdad, si es un bebé muy pequeño, a mí no me preocupa saber ya si es IgE o no IgE mediado. Si no tuvo síntomas severos, pensaría que es o no IgE mediado o un mixto, con lo cual apenas puedo, yo hago la consulta con el alergista para que veamos si hay posibilidad de hacer alguna metodología diagnóstica. Jessy me dice, muy buena pregunta, Ceci. Bueno, un paciente mío me dice que tiene 5 años, que es APLB, y, perdón, que perdí la pregunta, y que se le empezaron a caer las uñas, y si puede tener que ver con el tema de la APLB. En verdad, o por falta de vitaminas, siempre se estudia. Yo siempre cuando hay caída de uñas, o cuando llega a ver, o cuando hay alguna alteración que me parece que es de vitamina, pido un laboratorio, o se puede derivar también a un dermatólogo, que los dermatólogos saben muchísimo de eso, y tener en cuenta ver qué puede ser, si es algo de la piel o que pueda tener que ver con algún déficit. Normalmente no tiene que ver con el pasado de la APLB, eso quédate tranquila, Jessy, la verdad que no pensaría que puede tener que ver con el pasado de su APLB, sino que tendríamos que evaluar primero con un dermatólogo, y si el dermatólogo dice que no hay nada dermatológico, uno puede pedir un laboratorio para ver si hay algún déficit vitamínico o de calcio o algo que pueda tener que ver con eso. Aldana me dice, lo mismo, ya respondí, mi bebé tiene 1 año y presentó síntomas. ¿Cuánto espero para el desafío? En verdad, si vos, Aldana, tiene 1 año, nunca le habías hecho dieta, o habías hecho dieta, o sea que a lo mejor estaba una leche común y empezó con síntomas, se hace como el comienzo, 15, 20 días de exclusión, y se vuelve a dar la proteína para ver si aparece el síntoma. Porque no entendía bien la pregunta. Si ya viene con dieta y tiene 1 año, uno podría empezar el tratamiento. Fiorella me dice, bebé de 5 meses, no logro estabilizarlo, siempre caca líquida y mucho reflujo. Muy bien lo que dice Fiorella, claro. Esto es lo típico que pasa también. Tengo un bebé que tiene un diagnóstico de APLB, o un posible diagnóstico de APLB, porque fue muy chiquitito, pero ¿qué pasó? Empezó con caca líquida, empezó con caca con sangre, o tuvo un virus, el mano pie boca, un virus respiratorio, etc. Siempre, como yo digo, esos son los influyentes, le llamo yo. Es como decir, siempre que un bebé tiene algún tipo de intercurrencia, todo se complica mucho más. Yo con los pacientes míos de Bolivia o de Perú, tienen mucho la costumbre de enseguida, no los papás, ¿no? Digo, ante cualquier virus, bacteria y demás, pum, antibiótico, antibiótico, antibiótico. Entonces eso borra más la flora bacteriana. Por eso yo siempre digo que cuando hay que darlos. Se puede dar probiótico preventivamente también para ayudar, pero tener en cuenta de que pueden, las intercurrencias hacen confundir más los síntomas de alergia, y es por el mismo virus o la mismo parásito, bacteria que pueden estar pasando, y no es porque la alergia está desestabilizada. Pero cuando hay más intercurrencia, más cuesta estabilizar, por supuesto, la PLB. Muy buena, muy buena pregunta también esto, bueno, estuve con la dieta, pero tomaba pastillas de hipotiroidismo. Recuerden que las pastillas anticonceptivas tienen alta dosis de lactosa, y las pacientes con hipotiroides también tienen todas lactosa.
Las mamás del grupo a mí me enseñaron mucho de eso y hay preparados magistrales que se hacen sin lactosa, pero yo siempre les digo esto, si la mamá lo está tomando, el bebé se estabilizó, no hay que sacarlo. Ahora, si el bebé sigue reaccionando y lo único que me estoy poniendo yo es la pastilla de levotiroxina, bueno, tengo que buscar la manera de hacer un preparado magistral que no tenga lactosa. Pero bueno, sé que es muy difícil y siempre digo esto, es importante la salud materna, con lo cual hay que tomarla la pastilla. Jimena me dice, ¿las alergias alimentarias afectan el sueño? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Jimena. En verdad, si vos tenés un bebé que solo el síntoma lo hace nocturno, es muy raro que sea por alergia alimentaria solamente. ¿Qué quiere decir esto? El bebé alérgico, yo siempre le decía a los pediatras cuando le daba la charla, el bebé alérgico llora todo el día, no discrimina noche del día. Si un bebé tiene solamente cólicos nocturnos o muchos gases, hay muchos papás que te dicen, sí, de noche tiene más gases que de día. ¿Por qué eso? Bueno, porque el sueño es más profundo, porque en la alteración del sueño, la vigilia, el bebé se relaja, no puede eliminar los gases, se mueve más, se hincha la pancita y llora cuando elimina los gases o cuando se distiende. Pero no significa de que si es solamente mal dormir de noche, sea por la alergia en sí. Un bebé alérgico está todo el tiempo molesto. Con lo cual uno debería también pensar en otras causas, por ejemplo, la edad madurativa, ver si hay algún tema de apego, si se alimenta mucho de noche y eso le genera más gases. Betty me dice, yo tuve cesárea por preeclampsia, estuve medicada por presión durante 2 años, y en ese tiempo lo diagnosticaron a PLB, huevo y trigo. ¿Pudo haber sido el motivo? En verdad, Betty, no es el único motivo. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, la cesárea ayuda a que la microbiota se altere, pero en un bebé, no todos los nenes con cesárea van a tener, por supuesto, una alergia. Es un motivo más, como decir, bueno, eh, antibióticos o medicación antirreflujo, etc. No todos los bebés van a desarrollar lo mismo. Pero no tengo que mirar para atrás y decir, ¿para qué hice eso? Si lo hubiera hecho parto normal, no hubiera tenido alergia. No, la genética es soberana también. Y seguramente cuando hay que desarrollar alergia, la iba a desarrollar en algún momento. Ninoska me dice, mi bebé fue diagnosticado al mes de nacido, llevo dieta de exclusión desde entonces, ayer cumplió 1 año y nunca tuvo popó con sangre. ¿Puede que no sea PLB? La verdad, Ninoska, que tu pregunta también es importante por el tema de que yo lo hubiera enfrentado durante mucho antes, y desde el mes de vida está con dieta de exclusión, cumplió 1 año, nunca tuvo deposiciones con sangre y nunca te enfrentaron. Yo creo que es necesario hacer un enfrentamiento paulatino con vos y después con el bebé, para ver dónde estamos parados, porque realmente puede que no sea más una PLB en este momento. Bueno, yo voy a ir cerrando con las preguntas, ya estamos a 1 horita, que fue el tiempo que dije que iba a poder responder todo. La verdad que muchísimas preguntas. Leo un par de preguntas más y después hacemos un cierre. Pamela me dice, si mi bebé solo tiene el síntoma de caca con sangre, ¿es suficiente para diagnosticar a PLB? Bueno, siempre el pediatra es muy prudente en eso, porque a mí me pasa mucho que a veces tienen caca con sangre y el pediatra le pide el parasitológico o el coprocultivo de entrada para ver si no hay otra causa. Si no hay otra causa, sí, el 80% de los bebés que tienen proctocolitis y la caca con sangre, el primer diagnóstico a pensar es APLB. ¿Por qué? Porque la PLB significa esta madurez intestinal que le da el sangrado, es propio de la respuesta a la proteína en el intestino que está maduro. Por eso a veces me dicen al revés, Diego, la caga con moco es solamente excluyente para decir que mi bebé a PLB. No, una caga con moco sola, así no pasa nada. Este consenso habla mucho de eso y es muy interesante. Por eso un síntoma único es constipado, no hace caca 3 días. Me dijeron que es APLB. Hace caca con moco, pero el resto está todo bien. Es APLB. Me dijeron tiene cólicos solamente. Es APLB. No. Cuando hay un solo síntoma aislado, puede ser parte del proceso madurativo ahí. Y uno tiene que ir evaluando poco a poco. Por eso, no es lo mismo ver un bebé de 1 mes de vida con estos síntomas que son parte de la maduración intestinal, a un bebé que tiene 5 o 6 meses, donde ya pasó la etapa del cólico infantil, donde tenemos un intestino que se va preparando de a poco,
con la leche de madre, y son más prudentes en la respuesta, con lo cual hay que tener cuidado con eso del diagnóstico. Bueno, listo. Última pregunta. Acá. Lo del enfrentamiento ya lo respondí casi todo, lo de la calprotectina ya se los dije que no siempre es diagnóstica, tengan cuidado con las metodologías diagnósticas en eso. Importantísimo, apoyarnos en el pediatra, fundamental. Punto 1. Acompañamiento de gastro y alergista es importante. A mí me preguntan a veces, ¿cuándo tengo que ir al alergista? Bueno, dependiendo del tipo de alergia que tengo, es cuando lo derivamos. Los alergistas trabajamos en conjunto junto con nosotros. ¿Cuándo tengo que ver a un nutricionista? Bueno, hay que ver cómo está la nutrición de esa mamá, de ese bebé, cómo se siente con la dieta. Y es importante también tener en cuenta que los grupos de madres son fundamentales. Yo digo la verdad que estoy fascinado con el apoyo que les dan. Obviamente que cada cual tiene su testimonio, y todos tienen su gastro y todos tienen su alergista, entonces no peleen, no discutan, traten de pensar de que cada cual tiene confianza en el profesional que tiene enfrente, y a veces puede ser que a uno le tenga una impronta o tenga una mirada sobre un tema diferente a otros. Eh, es muy importante también saber de que el pediatra, cuando nos deriva un paciente con posible APLB o con diagnóstico APLB, nosotros tenemos el deber, como gastro y como alergistas, de acompañar en todo lo que es la etapa diagnóstica y en el tratamiento. Y ustedes verán mucho que a mí me gusta esto de poder acompañarlos también en la etapa del alta, como les digo yo, y poder compartir con las mamás lo del alta de APLB. A mí muchas veces me preguntan, che, pero ¿cómo es para que mi hijo tenga un ex APLB? Que yo veo que vos en tu Instagram ponés, bueno, la persona que me maneja en Instagram, cuando yo le digo, mira, este paciente fue un ex APLB, es porque ese paciente toleró la proteína de la leche. No es un paciente que a lo mejor era otra cosa o suponíamos que un APLB. No, no, no. Fue un paciente APLB que hicimos todo el proceso de tratamiento y de tolerancia. ¿Quién da el alta siempre? Por supuesto, el gastro o el alergista. Son los dos que dan el alta de un paciente APLB. ¿Por qué? Porque son los que hacen el proceso de acompañamiento. Y siempre lo terminamos cerrando con el pediatra. Es decir, ¿por qué lo aclaro esto? Porque es muy importante ante la duda de las mamás, del papá, de la familia, decir, che, ¿ahora será un alta? Bueno, no consulto, no le pregunto. No, no, pregúntenos. Es importante para nosotros que nos pregunten, que nos digan. Y seamos prudentes siempre en el comentario. Yo siempre digo que aprendí un montón de ustedes, de las redes, de la persona que me ayuda, tanto en la parte de las redes como a mis secretarias que están atrás con el tema del WhatsApp o con la consulta presencial. Seamos siempre prudentes en los comentarios, respetuosos, porque si no nos hacemos daño. Y siempre que hay un paciente detrás, un nene detrás, hay una familia detrás y hay una realidad detrás. Entonces, tengamos paciencia, todo se resuelve. A veces en el afán de poder ayudar o de poder contener, o de la ansiedad de querer tener una respuesta ya, nos mandamos a hablar con una mamá y que me aconseje, o me mando a hablar con alguien que tuvo del tema. Pero bueno, quiero decir, esto lo digo porque en verdad siempre es importante que lleguemos al diagnóstico, que veamos el tratamiento, y que si algo no cierra, bueno, buscar opiniones, no pasa nada, nadie se va a ofender por tener otra opinión. Yo digo también que en esto de la relación médico-paciente está la empatía, por sobre todo. Y bueno, puedo ser el mejor del mundo, puedo tener enfrente al mejor especialista del mundo, pero no es empático conmigo. Bueno, les pido también que siempre sean prudentes en la crítica, con los colegas, entre nosotros, porque es una manera de construir también. Por eso les agradezco tanto siempre a las muestras de afecto y a las mamás y a los papás por acompañarse en los grupos, porque son el sostén fundamental, como los mismos grupos de red inmunos y demás, o de APLB de todos los países. La verdad que es increíble. Yo siempre tengo algunas mamás en las cuales confío también en pasar la información para que transmitan al grupo y demás, porque es muy importante. Ténganme paciencia, a veces también me pasa de que con los tiempos no puedo responder los mensajes, no puedo, o por cuestiones
personales, también a veces uno no puede, no puede estar atento, o no podemos hacer una videollamada en el momento que uno quisiera. Bueno, les pido disculpas porque a veces también se me complica, y si no tuviera el apoyo inmenso de mi familia, no lo podría hacer tampoco, que ellos siempre están detrás y bancándome, haciendo silencio cuando hago las videollamadas, bueno, etcétera. Quiero darle las gracias realmente a ustedes. Yo siempre le digo en el consultorio, soy un apasionado de lo que hago, soy feliz con lo que hago, sé que este es el camino, y gracias a ustedes por llenarme de tanto amor. En junio me voy a ausentar. Algo muy importante para los médicos es formarnos, y gracias a Dios me invitaron para formarme, así que voy a traer más información seguramente del Congreso, así que va a haber 10 días de junio que voy a estar ausente totalmente, incluso de las redes. Voy a ver si puedo convertir en una imagen del Congreso con ustedes. Eh, Así que a fines de junio nos vamos a ver sin lugar a dudas. Los quiero mucho, disfruten de sus familias, y como siempre le digo a todos los papás, que el síntoma no nos tape la paternidad. ¿Qué quiero decir con esto? Es un momento difícil, es un momento complicado, sobre todo el de las alergias, el del reflujo, el de la constipación. Cuando un bebé sufre, siempre es un momento complicado. Pero no nos perdamos la oportunidad de ser padres, aún en la crisis, porque cuando nos queremos acordar miramos para atrás y pasó el tiempo. Así que aún en esos momentos vamos para adelante. Bueno, buen domingo, buen comienzo de semana, abrigarse, y estamos en contacto. Muchas gracias.